Muy buenos días, tardes y noches sean ustedes. Bienvenidos a un nuevo podcast en donde contamos historias, aprendemos día a día. Es por esto que en este podcast educativo la sabiduría es la guía. Así que continuemos. Con el tema educación pública versus educación privada. Bueno, a continuación tenemos la grata visita y entrevista que vamos a realizarle a nuestra querida licenciada Isa Carolina, la cual se especializa como licenciada en educación de ciencias sociales. Entonces, vamos a partir desde su experiencia que ha vivido en lo que hablamos sobre la educación pública, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a su experiencia personal, ¿existen tal vez diferencias entre la escuela pública y privada viendo esta situación? ¿Por qué iniciativas se deben adoptar una de la otra? O sea, ¿cómo se debería hacer que la educación pública y la educación privada como que vayan a la par, ¿no? Bueno, primero quería agradecerles por la invitación y bueno, tenemos que empezar a decir de que la educación pública y la educación privada, aunque se rigen bajo lineamientos del Ministerio de Educación, son diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos se rigen en lineamientos generales. Sin embargo, en la educación privada se puede optar porque ellos tomen ciertas cosas o no tomen ciertas cosas. Les pongo un ejemplo. En el tema de contenidos, ¿ya? Ustedes sí han de saber que, por ejemplo, el tema de lo que son libros, se utilizan los libros que se entrega del Ministerio de Educación. En cambio, en una institución educativa privada se utilizan diferentes libros. Les pongo un ejemplo, los libros de Santillán. Estos son libros que tienen diferentes contenidos y yo les he observado y he analizado los contenidos y parcialmente creo que están más ordenados y tienen mejores cosas que dar a los estudiantes que los libros del ministerio, porque los libros del ministerio presentan, la verdad, ciertas falencias. Entonces, aquí estamos viendo ciertas diferencias. Aparte de eso, si hablamos de otras diferencias que son comúnmente vistos en lo que es la parte pública y privada, es el tema de los docentes. En el tema de los docentes estamos hablando de que en el tema público se manejan por lo que es el tema de la LOI. Entonces le dice, hay un escalafón docente, se maneja con usted está en el escalafón docente G, entonces usted se va a manejar con este sueldo. Usted va a cumplir estas funciones como docente, tiene que hacer esto como docente. En cambio, en el privado se maneja como usted es un trabajador privado, o sea, el Ministerio del Trabajo es el que le respalda, el Código del Trabajo también. Entonces ahí empezamos a ver también otras diferencias, también lo que es todo ese ámbito. ¿Qué se adoptaría de la una y qué se adoptaría de la otra? Primero, de la privada se adoptaría ese tema de la que tiene la pública, que es el sentimiento de que ciertos estudiantes, creo que podemos decir que generalmente la mayoría de los estudiantes tienen ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad. Les pongo un ejemplo. Se podría decir que años atrás habían colegios emblemáticos en lo que es Quito. Por ejemplo, les podría decir como el Colegio Mejía, Colegio Juan Montalvo, Colegio Montúfar. Entonces, todos esos colegios tienen ese sentido de pertenencia y dicen, no, es que yo soy de este colegio, yo defiendo a mi colegio. En cambio, vamos a ver en la parte particular o en la parte privada y no se manejan en eso. Solo soy parte del colegio, tengo que estudiar aquí y listo, hasta aquí no vamos. Entonces, eso sí sería bueno implementar. Hay actividades que son necesarias para que se dé ese sentimiento de pertenencia. Vamos, pero en cambio sí, ¿qué se podría adoptar de lo que es de la parte privada? Yo le veo la administración, el tema de la administración y organización. Mucho se critica lo que es el tema de la parte pública. ¿Por qué? Por docentes que a veces no cumplen bien su trabajo o claro está que no hablamos o sea, no hablamos generalmente, o sea, hablamos de casos que se dan. Podría ser que sí o podría ser que no, pero se dan. Entonces, y ahí esto qué trae? Trae que personas digan, no, es que la educación pública, no, la verdad no me arriesgaría a dejar mis hijos en esa clase de educación. Entonces, ¿qué pasa aquí?
que es por el tema de que a veces no se organiza bien la institución con el tema papeleo, no se organiza bien la institución con el tema de los docentes. También sabemos de que en eso del ser maestro se ponen docentes de que no son maestros y no tienen esa parte de la pedagogía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que son de diferentes profesiones. Y eso a veces trae consigo consecuencias, que lamentablemente los más perjudicados son los estudiantes. Eso se podría decir del tema. Ya. Y también, o sea, se podría hablar, por ejemplo, de que existe, claro, la diferencia entre escuelas públicas y privadas, pero más sin embargo se ha visto que dentro de las escuelas privadas también hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Porque supóngase hay escuelitas privadas que tienen la pensión de $80, a diferencia de otras que en cambio pagan 2,000, $3,000, ¿no es cierto? Entonces, no se podría estar tal vez hablando bien que la escuela privada es 100% buena, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Claro. Eso de buena tocaría ver dependiendo de qué criterios vamos a ver, qué criterios le hacen buena a la escuela. Porque ahí hay cosas contradictorias. A veces se dice, les pongo un ejemplo, colegios que cuestan 80, de 80 a 3,000. Hay demasiadas diferencias. Les puedo decir que, por ejemplo, el colegio de 3,000 te ofrece cosas que quizás en lo que vemos en colegios que son públicos o a veces colegios que igualmente son privados, pero son de $80, no te los dan. Les pongo un ejemplo, el tema de los recursos, el tema de los lugares que existen en el colegio. Ellos podrían tener lo que son a veces hasta gimnasio, cafetería. Los chicos tienen esos espacios. Ellos se manejan en esos espacios. De cierto modo, podrían ayudar en su aprendizaje. Podrían tampoco no ayudar. Eso creo que la mayor parte lo condiciona los tres actores. Docente, estudiante y los familiares. Que siempre debe haber ese acompañamiento. Por otro lado, en el tema de que son de $3,000, también le lleva consigo a tener diferentes, ¿qué se podría decir? Diferentes influencias. Les pongo un ejemplo. En el tema del inglés, en el tema de ese idioma, ellos se toman como prioridad el idioma. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen conexiones con, yo qué sé, instituciones como Cambridge, ¿ya? O ellos hacen intercambios de diferentes países, cosas así. Experiencias que sí son costosas, pero bueno, ahí intervienen en su aprendizaje. Puede que sí, puede que no. Todo depende del estudiante. Eso sería. Cristina, Bueno, pregunta. sí, bueno, es una pregunta y pregunta abierta más o menos. O sea, lo que yo desearía saber es que si desde su punto de vista la financiación económica influye mucho en el desempeño del estudiante, o sea, en la calidad que tienen los estudiantes, ya que, o sea, desde mi punto de vista he conocido escuelas privadas que, o sea, tienen su pensión, son privadas, pero su educación, o sea, la calidad no es buena. Es, Ujú. Es que primero como les digo, tienen que establecer qué criterios se va a evaluar en la calidad educativa que plantean. Pero generalmente es como decir, pongámosle un ejemplo, ya a un estudiante le damos, podrá tener laboratorios, podrá tener computadoras, podrá tener muchos libros, pero si el estudiante no desea aprender o si el estudiante no quiere poner de parte, no lo va a hacer. Si el docente tampoco le exige o le ayuda o es una guía en su proceso, tampoco va a haber ese proceso de aprendizaje correcto. Entonces, sí se puede hablar de que a veces quizás en una institución pública no cuentan con esos recursos, pero sí el estudiante cuenta con el poder de convicción de que quiere salir adelante, de que quiere poner de empeño, estudiar para tener diferentes conocimientos. Entonces ahí se ve la diferencia y ahí se ve que aunque le den diferentes recursos, diferentes medios, algunos estudiantes no van a cambiar y algunos sí. Entonces todo viene consigo con el estudiante. Claro está que el docente tiene que ser la guía en ese proceso y tiene que estar al margen viendo
cómo va llevando su proceso. Y aparte de eso, también tienen que ver los familiares, porque no es un proceso solo docente-estudiante, sino más bien familiares tomando en cuenta de qué está sucediendo con mi hijo o mi hija. ¿Qué está pasando? ¿Necesita algo? ¿Necesita que yo esté al tanto de esto o esté al tanto del otro? Entonces, todo eso conlleva. Por eso a veces también se toma en cuenta de que, por ejemplo, en instituciones privadas existe también esas falencias de que ellos cuentan con laboratorios y muchas cosas y a veces tampoco lo utilizan o no saben usarlos de manera correcta. Entonces, todo eso se puede dar y se da, obviamente en la educación se da todos estos casos, pero ya viene consigo meramente el estudiante y el docente que está a cargo y la institución cómo organiza todas esas cosas. Eso se podría decir. Entonces, en sí deberíamos más bien fomentar o luchar porque la educación sea únicamente pública, más no privada, ¿no es cierto? Porque en sí, estése un estudiante en una privada o pública, depende, como usted nos había dicho, depende solamente de él como estudiante y de quién está atrás del estudiante, de qué tipo de familia tiene, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que como personas ecuatorianas sí deberíamos también exigir a que la escuela, la educación del Ecuador sea más bien 100% pública y eliminar lo que es lo privado, porque en Filipinas también yo recuerdo que era así, ¿no es cierto? O sea, que ahí no existen las escuelas privadas. Y ahora también tenía una pregunta a alguien. Yo. A Ya. ver, bueno, yo también estoy de acuerdo con eso de que, o sea, la educación también ya depende de cada uno y de cada uno qué es lo que quiere aprender, ya sea si es que quiere coger, por ejemplo, si tiene todos los implementos que una institución tiene y no quiere aprovecharlos, eso ya depende de cada uno. Pero mi pregunta sería que, ¿por qué en las instituciones educativas privadas tienen más asignaturas y más carga horaria que a diferencia de las públicas? Porque yo recuerdo que hace más o menos 5 o 7 años aproximadamente había asignaturas como computación o música, que hoy en día la computación es bastante importante porque ya estamos en una era digital bastante avanzada. Entonces yo creía que más bien el tema del el área de computación se debería dar desde muy pequeñitos porque, bueno, tengo la ventaja de que mi sobrino está en una institución privada y le dan computación. Y también me llamó mucho la atención de que en el idioma inglés se toma también bastante importancia, porque igualmente también le dan inglés y desde pequeñitos. Entonces es bastante importante ese tema de asignaturas. Y no entiendo porque en la malla curricular no está o le quitaron esas dos asignaturas tan importantes. Bueno, a ver, primero voy a decir un comentario con respecto a lo que habían dicho antes y después ya respondo la pregunta. Con respecto a lo ideal sería eso, tener una educación para todos y todas, una educación que sea de calidad y de calidez. Eso queda como ideal, queda como más bien utopía, porque es muy difícil que las instituciones privadas dejen ese negocio, porque para ellos la educación es un negocio, dejen ese negocio. Y a veces algunos de ese negocio lo hacen bien, entonces, como lo hacen bien, clientes satisfechos, entonces no es necesario que se retire todo eso. Y como el Estado tampoco es que proporciona una educación de calidad, entonces tampoco se puede dar eso. Claro está que no se puede hablar en general, porque existen instituciones que son públicas que sí dan una institución, dan cosas de calidad, los estudiantes son bien formados, pero hay otras que también son lo contrario. Entonces, donde existen vacíos conceptuales, donde no hay recursos, donde es terrible la brecha que existe con esos estudiantes. Entonces, eso quedaría en un objetivo que sí sería bueno para todos, pero quedaría en un objetivo, porque es difícil que pase eso. Bueno, con respecto a eso. Con respecto ahora a la pregunta, con respecto a la malla curricular y al currículo, tiene establecidas materias, también tienen establecidas materias optativas. Les pongo un ejemplo, materias optativas que tienen el Ministerio de Educación te da, por ejemplo, lectura recreativa, te da en lo que es elemental,
te da también, por ejemplo, lo que es en el tema de básica, superior, te da lo que es el tema de proyecto de vida. Son materias que les dan así. ¿Qué pasa con computación? La mayoría empezaron a pensar de que como ya los estudiantes ya vienen con ese tema que saben decir de esa parte de la era digital, o sea, ya tienen ese conocimiento de las computadoras, bueno, de lo que se sabe, lo vieron como innecesario el tema de la computación, pero porque tuvieron esos malos conceptos, porque obviamente no se tiene ese conocimiento de la computación, pero como debería tener, o sea, el uso correcto, solo lo tienen el uso para redes sociales o para cosas que sí sirven, pero solo para entretenimiento, nada más. Entonces, no tienen ese conocimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Desaparece. Ahora bien, han vuelto a aparecer. Les pongo un ejemplo como Cívica. Cívica antes existía y le quitaron, luego ahorita ya volvió a aparecer. Cívica es muy importante para el país. Entonces, poquito a poquito empiezan a aparecer asignaturas que son importantes, pero a veces el Estado vamos a decir que aunque suene un poquito la palabra media cruda, media fuerte, menosprecia. Entonces hace como que si fuera de menos, ¿y qué pasa? Desaparece. Lo que en cambio pasa en un colegio privado es que dice, bueno, yo creo que es principal y fundamental, y como el Ministerio de Educación dice, pueden ustedes hacerlo, pueden hacerlo para completar las horas de materias optativas, pueden ustedes ocupar esas horas, entonces pueden enseñar esas asignaturas. ¿Qué hacen? Dan computación, dan asignaturas que sí son importantes, solo que no se les da la importancia que se merece. Con el tema de la carga horaria, sí es el tema un poquito complicado, porque como se le dice, la organización de una institución pública y privada es demasiado diferente. Es más, son diferentes las visiones de cómo entras tú a trabajar como docente en una parte de una institución privada a una institución pública. Tú entras en una privada, tú entras como un trabajador. Y a veces hay esas cosas que son un poquito tránfugas, que son un poquito cosas que le sirven a la persona que es dueña de la institución, que a veces explotan a los trabajadores del sector privado. Y eso pasa, entonces, a veces por necesidad o a veces por cositas que pasan, suceden, toca aceptar. Toca aceptar esos trabajos y ellos siguen aprovechándose de eso. Eso sería. Paulina. Gracias. No sé si solo es a mí, pero no se le escucha. No se le escucha, Paulina. Sí, con respecto de la educación que estamos viendo entre la educación pública y privada, ¿usted cree que sí ha mejorado o cambiado algo en estos tiempos? ¿Ha mejorado que la escuela pública? Claro, con respecto Sí, entre la la escuela escuela pública y la escuela privada. Sí, se ha tenido mejoras, la verdad. Pero también toca entender los factores. Un factor importante, la pandemia. La pandemia, todo lo que ha construido la escuela pública, lo bajó. ¿Qué pasó aquí? La pandemia hizo de que habían docentes que no contaban con, ¿qué se podría decir? Aparatos tecnológicos. Entonces, ¿qué hizo aquí? No habían clases, a veces sí habían clases, pero solo esas clases duraban pocos. Los estudiantes, a veces por el tema de condiciones económicas, no tenían para realizar las tareas, no tenían algunas cosas. Terrible, era terrible lo que le pasaba a la escuela pública, era realmente golpeada por el tema de la pandemia. Y ahí sí se podría decir que hubo una decaída de lo que mejoró la escuela pública, una decaída. Claro está que ya se acabó la pandemia, bueno, se acabó en términos de decir que ya no estamos en confinamiento, pero el tema de que ya empezó poquito a retomar. Pero ¿qué pasa aquí? Otro factor, crisis política en el país, una crisis de factores sociales como la delincuencia volvió a afectar a lo que es la escuela pública. Lo bueno es que ya tienen los docentes el tema de plataformas virtuales, el tema de manejan ya aparatos tecnológicos, ya tienen esa experiencia, entonces más o menos están tratando de controlar la situación, pero todavía falta mejorar de lo que he podido observar en mi experiencia personal. Bueno, yo quisiera ahí intervenir un momento porque
como usted nos había dicho, ¿no? La escuela pública se ha encontrado, como decir, en un vaivén, ¿no? Que como que se quiere mejorar, pero a la vez se va más para abajo, o hay años en los que se cambia de un día para el otro lo que es el currículo. Entonces, dejando de lado la política, dejando de lado si fue o no fue un buen presidente, el expresidente Rafael Correa, yo creo que Paulina también nos puede comentarnos su experiencia porque ella es estudiada en la escuelita del Milenio. Entonces, yo, por ejemplo, somos casi de la misma edad. En cambio, yo estudié en una escuela igual pública, pero del centro. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir que la educación en ese año, en el año más o menos 2013, 2015, no fue buena. Pero en cambio, Paulina, desde su experiencia, yo creo que me va a decir un punto muy diferente, porque ella como estudió en el Milenio y en ese entonces era un boom, ¿no? Las escuelas del Milenio. Entonces yo creo que, o sea, me gustaría también escuchar eso de Paulina, que ella en cambio me va a dar una experiencia de que la educación se ha mejorado, o no sé. ¿Qué dice Paulina? Porque yo, por ejemplo, digo que no, pero yo sé que usted me va a decir otra respuesta. No, por ejemplo, cuando, sí, como dices Jocelyn, de las escuelas de Milenio que se crearon dentro del año 2012, yo ingresé justo cuando empezábamos. Y entonces de ahí, creo que es también depende del rector, de quién está al mando de esa institución, porque, por ejemplo, el rector sí luchaba bastante por tener una mejor educación. Entonces allá y teníamos todo lo que es computación, inglés, matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3. Entonces ese rector también realizaba convenios con la Universidad Yachay para que ellos nos vengan a dar a charlas, nos inviten a las casas abiertas, tengamos más asignaturas para tener una buena educación. Y de cuando recientemente mi hermana salió de ese colegio, me comentó también que el rector se había retirado y entonces ingresó una nueva rectora que la educación está pésima. Por eso depende de quién está al cargo de la institución también. Eso. Ujú. Cristina nos quería comentar algo. Sí, o sea, quería abordar otro tema, pero referente a eso. Hablando de años pasados, igual cuando fue presidente Rafael Correa, hablaron de que entraron a la docencia profesionales que no tenían nada que ver en el campo de la docencia. Entonces, desde mi punto de vista, bueno, voy a dar mi opinión. Yo creo que también para que se mejore un poco la educación, debería haber como que una limpieza de esas personas que no están capacitadas, porque como bien nos comentaban nuestros profesores, decía que no es lo mismo ser un arquitecto que una persona graduada en docencia. Entonces yo quisiera saber si es que usted también, o sea, ¿qué punto de vista tiene usted, o sea, respecto a lo que ingresaron esos profesionales a campos de la docencia que no tienen nada que ver con eso? Bueno, sí. He escuchado los puntos de vista, me parecen interesantes. Sí, es verdad, es totalmente cierto lo que sucedió. Es que en el tema de Rafael Correa es un tema de que hay sus pros y sus contras. Por un lado, no podemos negar de que sí hubo un cambio en la educación, sí hubo un cambio, algo para bien, también algo para mal. Entonces, depende de los argumentos que se puedan sacar. Por ejemplo, digamos en las escuelas del milenio. Algunos sí favoreció las escuelas del milenio. Otorgaron recursos. Aquí tenemos un caso donde sí se ayudó con esas escuelas, pero porque tenía autoridades que eran competentes para el cargo. Querían dar una educación de calidad. Sin embargo, lastimosamente, la mayoría de escuelas, sobre todo públicas, yo me podría atrever a decir en la mayoría, casi la mayoría de los cargos, no son por personas que quieran luchar por una educación de calidad. Son personas que fueron puestas ahí porque algunos por palancas, otros porque ganaron su premio, pero están puestas ahí. Entonces no luchan porque los estudiantes tengan que aprender o formarse de una manera íntegra o de una manera correcta, sino más bien lo hacen porque se ganó un sueldo, entonces ese sueldo a veces por fines económicos les conviene. Pero por el otro lado, escuelas del milenio. En el tema de esto también se habla de que
hubieron experiencias buenas, pero vamos por las malas experiencias. Se habla que en el Oriente había escuelas unidocentes. En esas escuelas unidocentes se cerraron esas escuelas unidocentes, se hizo una escuela grande, pero no se consideró la parte del tema de la parte geográfica, el tema del espacio, de cuánto se iba a demorar un estudiante a llegar a esas escuelas. Como sabemos que sobre todo en la parte rural y en la parte de lo que es el oriente y todo eso, no es como decir, a ver, cojo el trole o cojo el carro o me voy caminando 5 minutos y ya llego a la escuela. No es así. Son grandes, quizás a veces hasta kilómetros para llegar a ese destino. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se provocó deserción estudiantil. Y eso es uno de los peores casos que puede haber en la educación. La deserción es que el estudiante, por el tema de que ya se le dificulta llegar a la escuela o tiene problemas económicos, deja la escuela. Y ahí eso es terrible, porque todos sabemos que necesitamos una escuela, un colegio, necesitamos esa formación también universitaria, necesitamos nosotros como seres humanos. Pero ¿qué pasa aquí? Que ya se interrumpe ese proceso. Aparte de eso, también se habla y hay noticias, hay casos donde está publicado donde en el oriente o también había partes de lo que es la costa, donde esas escuelas del milenio eran tomadas fotos y, por ejemplo, decían, a ver, bienvenidos a esta escuela del milenio, aquí vean los implementos, vean estas cosas, vean las otras cosas. Se acababa la entrevista, se acababa eso y las cosas desaparecían a otra escuela. Se fueron a ver en el lugar, ya no existía. Profesor, había la persona que era el encargado del mantenimiento dando clases. Cositas así se veían. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto, si lo analizamos para bien o para mal, sí resultó para algunos bien, pero quizás para gran parte de la mayoría fue para mal. Entonces, otra cosa, la Universidad Yachay. La idea de la investigación está muy buena, porque en nuestro país se dificulta mucho en el tema de la investigación. Es muy complicado porque no incentiva esta parte de la investigación científica. La Universidad de Yachay daba ese objetivo. Sin embargo, no cumplió con ese objetivo. Hasta donde yo sé y hasta las noticias que han salido, la Universidad de Yachay ya está cerrada. Es más, ya está en manos de empresas privadas, hasta donde sé. No estoy ciertamente segura, pero hasta donde sé. Entonces aquí se critica ese tema porque si lo hubieran evaluado bien la situación, se podrían haber hecho otras cosas. Les pongo un ejemplo, una alternativa a la Universidad de Liechtenstein. Se podría haber hecho un centro de investigación con estudiantes que se podían haber capacitado para ese aspecto, pero también se podía hacer algo que era más viable, por ejemplo, la Universidad Central, Universidad Técnica de Ambato, universidades que ya existían, se podían hacer otras sedes, construir más edificios, pagar a más profesores. Ahí, ¿qué hacía esto? Se venían más cupos. Entonces, hubiera habido otra sede de la Universidad Central, hubiera habido otra sede de la parte de la Universidad Técnica de Ambato, así, tomando en cuenta también lo que es la parte de la región del Oriente y también la región de la costa. Las universidades que ya estaban listas, se hubiera amplificado. Aulas, espacios, profesores, todo eso. Pero eso hubiera sido una idea que quizás hubiera traído mejores resultados. Pero ¿qué se hizo? Se invirtió en una universidad que ahorita ya no está a manos ni siquiera del Estado. Entonces, estudiemos, si la analizamos eso, ¿fue una buena inversión? No fue una buena inversión del Estado. Entonces, cositas así pasan. Eso es en el tema de la educación. Si vemos en el tema de otras cosas, como la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que dicen del caso de corrupción, cosas así, sí, la verdad es como que sí se dificulta eso del tema de Rafael Correa. Entonces, es medio complicado. No sé si ahí le respondo sus preguntas. Sí. Bueno, y por último, ¿no? También preguntarle sobre la inclusión en la escuela privada versus la escuela pública, que si en la escuela pública se trabaja lo que es la inclusión en verdad de corazón, desde como seres humanos o solamente por obligación en la pública. Y si eso pasa lo mismo en la privada.
o sí se trabaja de corazón en lo público y en la privada no? La inclusión. Es que ahí es un tema medio complicado, porque todavía existe docentes que no saben tratar lo que es la inclusión. No saben tratar la inclusión y tienen malos conceptos de inclusión. Es más, lo que ellos hacen es integración, más no inclusión, que obviamente son palabras distintas. Integrarle a una persona es como decirle, sí, sí, ven acá, pero hasta ahí. No me interesa si tú tienes las mismas capacidades, no me interesa nada más. Solo ven nomás. Te haré caso un ratito, pero hasta ahí vamos. Yo digo que, personalmente digo, cuando yo estaba en la institución, se podría decir que sí hubo casos de inclusión, pero muy pocos. Más bien se dio la integración cuando yo tenía la experiencia en lo que es la parte de una institución privada. En el tema público, hay docentes que sí se da lo que es el tema de la inclusión de corazón, vengamos a decirlo así, pero hay otros que no, que no. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. A veces por papeleos, por cosas que a los docentes realmente les cansa, se da como por ejemplo el tema de las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares individualizadas. Hacen como por ejemplo, les pongo un ejemplo. Este estudiante tiene hiperactividad o tiene del espectro autista. Les dicen, tienen que hacer estas adaptaciones, tienen que hacer esto. Los profesores, ¿qué hacen? Ignorar a los estudiantes. O hacerles que hagan actividades bien pequeñitas, o en cambio, si estamos hablando del trastorno de lo que es de la hiperactividad, hacerles un montón de actividades, pero hasta ahí. No es como que se concentran y no dicen, es que voy a buscar actividades o voy a buscar algo para que mi estudiante se sienta incluido en el grupo, yo pueda manejar la clase, yo pueda dar mi clase para todos y todas, sino más bien hace esas cosas. Ya sé, a veces les digo personalmente en lo que es en el tema de prácticas preprofesionales y en el tema de titulación real, que yo tuve la experiencia, sí hace evidente de que esa persona tiene diferentes capacidades o tiene una necesidad educativa especial. Hace evidente eso. Y eso no es la inclusión. La inclusión es verle al estudiante Juan como estudiante Juan. No necesita nada más. Nosotros como docentes nos encargamos en la parte pedagógica, actividades y todo, pero él es estudiante Juan y necesitamos, o sea, solventar sus necesidades. Pero eso lastimosamente no se hace. Lo único que ponen en el currículo, pero de ahí les digo, ignoran a veces las necesidades del estudiante. Hay casos donde sí, los profesores sí se preparan, los profesores sí dicen, bueno, hay estudiantes de grado 3, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. A veces el Ministerio de Educación plantea o hace cursos para que se capaciten, pero a veces tampoco no. A veces los docentes aprenden, a veces tampoco no. Entonces son cosas que todavía pasan. Y si me hablan de una inclusión, yo les podría decir de que no, todavía existen pocos casos de inclusión que se dan en la parte pública, tanto pública como privada. Entonces, solo hacen una integración y ya, hasta ahí queda la cosa. Eso nomás. Bueno, entonces, en conclusión, podríamos decir que como docentes que nos estamos preparando de corazón, deberíamos defender la educación pública y como nos decía Paulina, no el hecho de que sea pública quiere decir que sea de pésima calidad, sino que depende de quién esté hacia adelante. Entonces, como docentes debemos de proponernos eso, ¿no? A defender la escuela pública. Y también, no sé, una conclusión que nos pueda dar usted con respecto a la escuela privada es para algunos y la escuela pública es para todos. Claro, una conclusión. La escuela privada para algunos, lastimosamente es así. Quien tiene las posibilidades económicas para hacerlo o para que sus hijos estudien ahí, lo van a hacer. Y los que quizás no tengan las posibilidades económicas van a optar por la escuela pública. La verdad, yo sí quisiera que en un futuro no sea más bien el tema de que ya porque me queda ir a una escuela pública, sino porque la escuela pública se merece ese reconocimiento. Y decir, yo sí confío en la escuela pública, yo voy a dejar a mis hijos ahí. Pero eso cómo empieza? Eso empieza lastimosamente, desde las altas autoridades. Estamos hablando ministra de Educación, estamos hablando de directores, estamos hablando de rectores,
Y eso es muy complicado, porque a veces lastimosamente se ve casos donde empieza la corrupción desde arriba y termina empezando desde abajo, empieza a bajar. Entonces, todo eso trae trabas en la educación. La educación ecuatoriana tiene bastantes trabas. Y eso a la larga, los únicos o la mayor parte de perjudicados son los estudiantes, que mal o bien son el futuro del país. Entonces, si no se concentra el Estado en el futuro del país, o sea, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, el tema de la escuela privada y la escuela pública siempre se va a debatir, siempre va a haber eso, pero es por el tema del Estado. El Estado es el principal eje o institución que debería ver estas cosas, debería analizar el tema de brechas sociales. Sin embargo, lo hace o a veces lo dice que hace, pero en acciones no se ve muchas de esas cosas, eso les podría decir. Y bueno, personalmente como mensaje, les diría que como docentes es un trabajo muy fuerte. Tienen que luchar, sobre todo si lo hacen por vocación o lo hacen porque quieren cambiar algo, aunque sea un pequeño cambio, es muy fuerte, porque se van a topar con temas de explotación si se van a escuelas privadas, se van a topar en el tema de escuelas públicas con papeleos absurdos, tema de cosas absurdas. Entonces, todo ese sistema les va a tratar de que se transformen en quizás a veces ser unos malos docentes. Pero ahí está en ustedes el cambio, ahí está en ustedes la convicción y sus objetivos. Entonces, ahí está. Todo depende de ustedes. Ya, eso nomás. Ya, muchas gracias. Agradecerle nuevamente por la colaboración a la creación de este video, de este podcast. Y nada más despedirnos con mis demás compañeras igual. Bueno, igual muchas gracias a todas ustedes por invitarme y considerarme, porque me parece muy importante. Yo creo que esto se debería hacer igual, así teniendo, yo qué sé, autoridades de instituciones para que les cuenten su perspectiva, ellos que tienen más años de experiencia, ellos que manejan instituciones, o docentes que ya hayan tenido ¿qué se podría decir? Esa cantidad de récord académico, sobre todo profesional. Entonces, eso, muchas gracias a todas, fue un gusto conocerlas y la verdad les deseo éxitos en su carrera y que les vaya muy bien. Eso, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias Muchas por el gracias. tiempo. Hasta luego, muchas Ya. gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.